Le supliqué a una jueza que me quitara a mi hija. Julia era esa clase de bebé que hacía que los extraños me detuvieran en la calle para felicitarme. Tenía unos ojos cafés enormes, la risita más dulce del mundo, y era el tipo de niña pequeña que compartía sus galletas de animalitos con otros niños en el parque sin que nadie se lo pidiera. Sinceramente creí que me había sacado la lotería con ella, pero luego cumplió 10 años y algo detrás de sus ojos simplemente se apagó. Estaba doblando ropa en la sala cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Señora Campos, habla el director Núñez de la escuela de su hija, necesito que venga inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Julia está herida? Hubo un accidente. El director se quedó callado un momento, lo que solo me preocupó más. Y luego dijo: Señora Campos, su hija le dijo a su maestra que usted la ha estado golpeando en casa. De hecho me reí, dije que eso no era posible, que tenía que haber algún tipo de malentendido, pero él respondió: Señora Campos, el DIF ya está aquí, necesitamos que venga ahora. Colgué y me quedé parada sosteniendo un par de calcetines de Juan como una idiota. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de escuchar y realmente no recuerdo el camino a la escuela. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en una habitación diminuta con luces que zumbaban demasiado fuerte y una mujer de servicios de protección infantil mirándome al otro lado de la mesa. No se presentó ni me dio la mano, solo abrió una carpeta y dijo: ¿Con qué frecuencia disciplina físicamente a Julia? Nunca, yo no les pego a mis hijos. Ella anotó algo sin mirarme. ¿Alguna vez ha dejado marcas en su cuerpo durante una discusión? No, ¿qué? No. Tiene 10 años, no discutimos así, es una niña. Su esposo sabe lo que pasa cuando él no está en casa. Me incliné hacia adelante y dije: No pasa nada cuando él no está. Hago la cena, ayudo con la tarea y veo la tele con mis hijos. Eso es todo, eso es lo que pasa. Ella solo asintió y escribió algo más. Empecé a llorar entonces, no pude evitarlo. Por favor, no entiendo qué está pasando. Nunca he lastimado a mi hija. Nunca lastimaría a mi hija. La mujer me miró por primera vez con algo que podría haber sido lástima y dijo: Señora Campos, tenemos que investigar todos los reportes. Es la ley. Me hicieron sentar allí durante 3 horas mientras unos extraños examinaban el cuerpo de mi hija. A través de la ventana podía ver a Julia en la habitación de al lado. Una enfermera le revisaba los brazos, las piernas y la espalda. Julia platicaba con ella sobre algo, y en un momento se rió. Se rió. Mi vida se estaba desmoronando a 6 metros de distancia y mi hija se estaba riendo con la enfermera que buscaba moretones que yo nunca le hice. Cuando finalmente me dejaron verla, estaba en la oficina del consejero coloreando un dibujo de un arco iris, totalmente tranquila. Levantó la vista cuando entré y busqué en su cara algo que tuviera sentido, miedo, culpa o confusión, cualquier cosa, pero no había nada. Me arrodillé junto a ella y le tomé las manos. Julia, mi amor, ¿por qué les dijiste que te lastimé? Sabes que eso no es verdad. Ella solo se encogió de hombros y dijo: No sé, solo lo hice. Traté de sonreír y le dije: Cariño, no estás en problemas, solo necesito entender qué pasó. ¿Alguien te dijo que dijeras eso? ¿Alguien te lastimó y tienes miedo de decirnos quién? Julia me miró como si yo hablara otro idioma y dijo: No, no pasó nada, solo lo dije. Retiró sus manos de las mías y volvió a colorear preguntando: ¿Podemos cenar pizza hoy? Tengo hambre. La investigación para limpiar mi nombre tomó 2 semanas, 14 días de extraños abriendo los cajones de mi cocina y revisando los brazos de mi hijo Beto en busca de moretones. Cada vez que alguien tocaba la puerta yo quería vomitar, pero Julia abría antes que yo y decía: Hola, vienen a revisarnos otra vez, como si fueran vecinos trayendo galletas. 14 días de Juan durmiendo en su lado de la cama como si hubiera una pared entre nosotros. Una noche me volví hacia él y le susurré: ¿Me crees? No contestó por tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Hasta que dijo: Claro que te creo. Pero esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Me absolvieron porque no había nada que encontrar. La trabajadora social nos sentó y dijo que los niños a veces hacen reportes falsos cuando buscan atención y recomendó terapia familiar. Sonreí y asentí porque, ¿qué más podía hacer? Esa noche encontré a Julia en su cuarto haciendo la tarea como si nada hubiera pasado. Me paré en la puerta y le dije: Julia, necesito que me expliques esto. ¿Por qué mentiste? ¿Entiendes lo que casi le pasa a nuestra familia? Ella dejó su lápiz y me miró con esos grandes ojos cafés que había amado desde que el doctor la puso en mi pecho por primera vez y dijo: Solo quería ver qué pasaba. Esperé más, como un perdón, una razón o una explicación que le diera sentido a todo esto, y le pregunté: ¿Eso es todo? ¿Solo querías ver? Sí, respondió. Mis palabras casi te destruyen. Y sonrió como si hubiera hecho un descubrimiento en un experimento de ciencias. ¿Puedes cerrar mi puerta? Tengo mucha tarea. Me quedé allí mirando la parte de atrás de su cabeza. Mi hija de 10 años había visto a extraños destrozar nuestra familia durante 2 semanas. Me vio llorar, vio a su padre dudar de mí y no sintió nada más que satisfacción. Pensé que lo peor había pasado después de que el DIF cerró nuestro caso. Pero estaba equivocada. Julia no dejó de observarme después de esa noche. Observaba cómo me estremecía cuando sonaba el teléfono y cómo contenía la respiración cada vez que alguien tocaba a nuestra puerta. Veía cómo me volvía temerosa de ella y juro que algo en eso la hacía feliz. La caché mirando a mi hermano Raúl una noche en la cena con la misma mirada curiosa que tenía cuando me dijo que sus palabras casi me destruían, y ahí supe que esto no había terminado.
Ella no había terminado de experimentar y sus mentiras continuarían para destruir a 3 personas más. La primera mentira que destruyó a alguien además de mí llegó 3 meses después en la fiesta de cumpleaños número 30 de mi hermano Raúl. Raúl siempre había sido la persona favorita de Julia en la familia. Era el tío divertido que llegaba con helado sin razón y la dejaba desvelarse viendo películas cuando la cuidaba. Había estado ahí el día que nació. Y lloró más fuerte que Juan cuando la cargó por primera vez. Raúl nunca se casó ni tuvo hijos propios, así que volcó todo ese amor en Julia y en Beto. Mi mamá había rentado el salón trasero del restaurante favorito de Raúl para la fiesta. Había unas 30 personas incluyendo tíos, primos y la novia de Raúl, Carla, con quien llevaba saliendo casi 2 años. Julia había rogado ir, aunque yo dudaba en llevarla a cualquier parte después de todo lo que pasó, pero prometió que se portaría bien y yo quería creer desesperadamente que la terapia familiar estaba funcionando. Raúl se iluminó cuando la vio entrar e inmediatamente le dio un abrazo de oso diciendo: «Ahí está mi sobrina favorita, me preocupaba que no fueras a venir». Julia lo abrazó de vuelta y dijo: «No me perdería tu cumpleaños, tío Raúl, te hice una tarjeta». Le entregó una tarjeta hecha a mano con brillantina y calcomanías, y él hizo un gran alboroto al respecto como siempre hacía con cualquier cosa que ella le diera. Los vi juntos y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, tal vez las cosas realmente estaban mejorando, tal vez Julia estaba aprendiendo a ser una niña normal otra vez. Estábamos a mitad de la cena cuando Julia dijo que necesitaba usar el baño. Me ofrecí a ir con ella, pero puso los ojos en blanco y dijo: «Mamá, tengo 10 años, creo que puedo hacer pipí sola». Todos en nuestra mesa se rieron y mi tía me palmeó la mano diciendo: «Está creciendo, Susana, tienes que dejarles tener algo de independencia». Así que la dejé ir sola. No pensé nada malo cuando tardó 10 minutos. Imaginé que probablemente estaba jugando en su teléfono o arreglándose el pelo en el espejo como hacen las niñas preadolescentes. Entonces la policía entró al restaurante. 2 oficiales entraron por la puerta principal y hablaron en voz baja con la anfitriona, quien señaló hacia nuestro salón privado. Todos en la fiesta los notaron al mismo tiempo, y las conversaciones se apagaron una por una hasta que todo el salón quedó en silencio. Raúl se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa y dijo: «¿Puedo ayudar los oficiales? Pasa algo malo». El primer oficial lo miró y dijo: «¿Es usted Raúl Campos?». Raúl asintió y el oficial continuó: «Señor, recibimos una llamada al 911 desde esta ubicación hace unos 15 minutos. Una niña dice que ha estado siendo abusada por un miembro de la familia. Lo identificó a usted por su nombre». Raúl parpadeó como si las palabras no se tradujeran al español. «Perdón. ¿Qué? ¿Abusada? ¿Quién dijo eso? No entiendo lo que me está diciendo». El segundo oficial dio un paso adelante. «Señor, la persona que llamó dijo que usted la ha estado tocando inapropiadamente durante años y teme por su seguridad esta noche». Raúl se agarró del borde de la mesa como si lo necesitara para mantenerse de pie. No, eso no es real, yo nunca haría eso, ni siquiera sé quién diría eso». «¿Quién los llamó?» «¿Qué niña?». Su voz se quebró en la última palabra y vi que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. «Entreno al equipo de fútbol de niños, soy voluntario en el hospital infantil, nunca lastimaría a un niño, tienen que creerme, alguien está mintiendo, juro por Dios que alguien está mintiendo». Miró alrededor del salón a nuestros familiares que estaban congelados en sus asientos mirándolo fijamente. «Mamá, Susana, díganles que yo nunca haría algo así, por favor. Que alguien les diga que esto es un error». Mi madre tenía la mano sobre la boca y lágrimas corriendo por su cara. No podía hablar, nadie podía. Raúl se volvió hacia los oficiales y todo su cuerpo temblaba. «Por favor, se lo suplico. No hice nada. Nunca he tocado a nadie. Quienquiera que los llamó está mintiendo». Me levanté de mi silla tan rápido que se cayó hacia atrás. Tenía que ser Julia, estaba segura. «¿Dónde está Julia? ¿Dónde está mi hija?». El segundo oficial me miró y dijo: «Señora, la persona que llamó se identificó como Julia Campos. Está actualmente en nuestra patrulla». Mi cara no solo se cayó, colapsó. Tenía razón y necesitaba detenerla antes de que arruinara la vida de mi hermano. Empujé a mi madre y a mis tías y corrí por el restaurante hacia la puerta principal. Podía escuchar a la gente llamándome, pero no me detuve. Salí y vi la patrulla estacionada en la acera con las luces apagadas, y ahí estaba Julia sentada en el asiento trasero mirando por la ventana hacia mí con una expresión que solo puedo describir como satisfecha. No asustada, no molesta, satisfecha como una científica viendo su experimento producir exactamente los resultados que predijo. Abrí la puerta del auto de un jalón y el oficial detrás de mí gritó: «Señora, no puede hacer eso», pero no me importó. Me agaché para estar a la altura de los ojos de Julia y dije: «¿Qué hiciste? Dime ahora mismo qué les dijiste». Julia inclinó la cabeza hacia un lado como siempre hacía cuando estudiaba a alguien. «Les dije que el tío Raúl me toca cuando estamos solos. Lo ha estado haciendo desde que tenía 8 años. Les dije que tenía miedo de decirle a alguien porque él dijo que te lastimaría si lo hacía». Cada palabra me golpeó como un golpe físico. «Julia, nada de eso es verdad. ¿Por qué dirías algo así? Raúl te quiere más que nadie, haría cualquier cosa por ti». Julia se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por qué coloreó el cielo morado en lugar de azul. «Por eso, mamá. Cuando le pasan cosas malas a la gente mala a nadie le importa, pero el tío Raúl es el favorito de todos. Quería ver qué pasaba si hacía que a todos dejara de caerles bien».
Me quedé sentada allí escuchando cada palabra, sin saber cómo responder o qué la hacía pensar de esta manera. Los oficiales me alejaron del auto. Uno de ellos seguía preguntando si estaba bien y el otro hablaba por su radio sobre necesitar unidades adicionales para una posible situación doméstica. Traté de decirles que mi hija estaba mintiendo, que tenía un historial de acusaciones falsas, que mi hermano nunca la había tocado, pero podía ver en sus caras que no me creían. ¿Por qué lo harían? Yo era una madre tratando de proteger a un miembro de la familia de acusaciones hechas por una niña. Para ellos, yo era exactamente el tipo de persona que mentiría para encubrir un abuso. Se llevaron a Raúl para interrogarlo esa noche. Ahí mismo en su fiesta de cumpleaños frente a todos los que amaba, lo metieron en la parte trasera de una patrulla mientras su novia lloraba en la banqueta y nuestra mamá se aferraba a un parquímetro para no colapsar. Vi la vida de mi hermano terminar en tiempo real. Su dignidad, su reputación, sus relaciones, todo se fue en el tiempo que le tomó a Julia hacer una llamada de 3 minutos desde el baño de un restaurante. Raúl fue liberado después de 8 horas de interrogatorio. Mi madre y yo esperamos en el vestíbulo de la estación de policía todo el tiempo. Cada hora se sintió como una semana. Cuando finalmente salió parecía una persona diferente. Sus ojos estaban vacíos y rojos. Su voz estaba ronca de hablar y llorar. Nos dijo que lo hicieron sentarse en una habitación fría con una mesa de metal mientras 2 detectives se turnaban para hacerle las mismas preguntas una y otra vez. Le preguntaron cosas tan explícitas que ni siquiera podía repetírnoslas. Seguían diciendo que los niños no inventan estas cosas, sin importar cuántas veces él les dijo que no hizo nada malo. Pero entonces la historia de Julia se desmoronó porque no pudo mantener sus detalles en orden. Dijo que pasó en casa de la abuela, pero luego lo cambió a nuestra casa. Dijo que empezó cuando tenía 8 años. Pero luego dijo 9. Se contradijo tantas veces que los detectives comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Pero nada de eso importó. El daño ya estaba hecho. Carla rompió con Raúl 2 días después. Dijo que no podía estar con alguien que tuviera una acusación así sobre él, incluso si no era verdad. El trabajo de Raúl lo suspendió. Sus vecinos dejaron de mirarlo. Alguien tiró una piedra a través de la ventana de su auto con una nota pegada que decía: «Sabemos lo que eres». Fui a casa después de que todo se calmó. Y encontré a Julia en su cuarto haciendo la tarea como si nada hubiera pasado. Levantó la vista cuando entré y dijo: «¿El tío Raúl está enojado conmigo?» Espero que no esté enojado. Quería gritarle, quería sacudirla y hacerle entender lo que había hecho, pero probablemente me lanzaría otra acusación de abuso contra la que no podría defenderme esta vez. «Julia, la vida del tío Raúl está arruinada. Carla lo dejó. Podría perder su trabajo. La gente piensa que es un monstruo ahora». Julia giró su lápiz entre sus dedos y dijo: «Qué loco, ni siquiera tuve que esforzarme tanto, solo hice que mi voz temblara y dije que tenía miedo y creyeron cada palabra». Lo dijo tan inocentemente como si fuera una cosa pequeña, algo arreglable. Sí me creyeron, ¿verdad? Al menos por un ratito, porque el tío Raúl estaba llorando, y la abuela estaba llorando, y todos se veían muy asustados. Volvió a su tarea y murmuró: «Nunca había visto al tío Raúl llorar antes». La segunda mentira llegó 2 meses después de la fiesta de Raúl. Llegué a mi cochera después del trabajo y vi 2 patrullas estacionadas frente a mi casa con las luces todavía parpadeando y mi puerta principal abierta de par en par. Meses atrás habría entrado en pánico, habría asumido que alguien se metió a robar o que Julia estaba herida, pero eso fue antes de saber de lo que mi hija era capaz. Ahora mi primer pensamiento fue: ¿qué hizo esta vez y a quién se lo hizo? Me senté en mi auto por un minuto completo solo mirando mi casa, tratando de prepararme para cualquier desastre que me esperara adentro. Cuando entré por la puerta principal, encontré a 4 oficiales revisando los gabinetes de mi cocina mientras Julia estaba sentada en la mesa haciendo la tarea como si fuera un martes normal. Levantó la vista cuando entré y me saludó con la mano. «Hola, mamá. La policía está aquí». Un oficial caminó hacia mí y dijo: «¿Es usted Susana Campos?». Dije que sí y me entregó un papel. «Estamos aquí para registrar su casa», su hija le dijo a la enfermera de su escuela que encontró sustancias en su bolsa. Ni siquiera miré la orden. Miré más allá de él a Julia, que fingía concentrarse en su hoja de matemáticas. Pero pude ver el rastro más pequeño de una sonrisa tirando de la esquina de su boca. Ella estaba disfrutando esto. «Oficial, necesito que me escuche», dije. «Mi hija está mintiendo, ha estado mintiendo sobre mí y otras personas. Me acusó de golpearla, acusó a mi hermano de tocarla hace 3 meses. Miente constantemente y lo hace a propósito para lastimar a la gente». La cara del oficial no cambió. «Señora, tenemos que investigar cuando un niño reporta algo así». Lo interrumpí. «No hay sustancias ilegales en esta casa, nunca las ha habido, ni siquiera tomo alcohol. Mi hija inventó esto porque quería ver qué pasaba, eso es lo que hace, inventa cosas para ver cuánto daño pueden causar sus palabras». Julia levantó la vista de su tarea con ojos grandes e inocentes. «Mamá, solo estaba preocupada por ti. Vi el polvo blanco en tu bolsa y me asusté. No quería que te enfermaras». Su voz era suave, preocupada y completamente falsa. Quería gritar, quería agarrarla por los hombros y sacudirla hasta que saliera la verdadera Julia, pero los oficiales me estaban mirando y sabía cómo se vería si perdía los estribos con mi hija en ese momento. «Está mintiendo», dije de nuevo, pero podía escuchar lo desesperada que sonaba, lo loca. «Revisen mi bolsa, revisen toda mi casa, no encontrarán nada. Y luego necesito que entiendan que mi hija tiene un problema serio y está usando a la policía y al DIF para lastimar a la gente».
El oficial asintió, pero pude notar que realmente no estaba escuchando. Señora, haremos nuestra búsqueda, y si no hay nada aquí, entonces no hay nada de qué preocuparse. Pero eso no era cierto. Tenía todo de qué preocuparme. La tercera mentira casi me cuesta a mi hijo. Estaba haciendo la cena cuando escuché a Julia gritando desde arriba. Dejé caer la olla y corrí escaleras arriba tan rápido que casi me tropiezo. Cuando llegué al cuarto de Julia, ella estaba sentada en el piso sosteniendo su brazo con sangre escurriendo entre sus dedos. Las tijeras de su escritorio estaban en la alfombra junto a ella cubiertas de rojo. Beto estaba en la esquina temblando con la espalda pegada a la pared. Mis ojos fueron directo a la cara de Julia. Estaba llorando, pero algo en eso parecía ensayado. Había visto dolor real en la cara de mi hija antes. Esto no era eso. Beto me apuñaló, sollozó Julia. Entró y me picó con las tijeras. Mami, me duele. Miré a Beto, mi dulce niño de 8 años que lloraba cuando pisaba una oruga por accidente. Estaba aterrorizado. Yo no fui mamá, no la toqué, ella se lo hizo sola. Agarré una toalla y la presioné contra el brazo de Julia. Pero me incliné cerca de su cara y susurré para que Beto no pudiera oír. Sé que te hiciste esto tú sola. Sé exactamente lo que estás haciendo. ¿No vas a destruir a tu hermano como destruiste al tío Raúl? No te dejaré. El llanto de Julia se detuvo por un segundo. Me miró y la máscara se resbaló. Sus ojos se volvieron fríos y vacíos. Pruébalo. Susurró de vuelta. Nadie te va a creer. Nunca lo hacen. Luego las lágrimas comenzaron de nuevo como si alguien hubiera presionado un interruptor. Mami, ¿por qué eres mala conmigo? Beto me lastimó y tú eres mala conmigo. En el hospital la doctora me llevó aparte después de 11 puntadas. Señora Campos, su hija dice que su hermano la atacó. Tengo que recomendar que Beto sea evaluado en una instalación para niños con tendencias violentas. Vemos casos como este escalar. Hoy son tijeras, mañana podría ser peor. Me sentí enferma, esto era exactamente lo que Julia quería. Beto estaba en una silla de plástico en el pasillo llorando tan fuerte que no podía respirar. Mami, yo no lo hice, te prometo que no, ella se lastimó sola, yo la vi, por favor mami, quiero irme a casa, no quiero que me lleven. Me arrodillé y sostuve su cara. Te creo, mi amor. Nadie te va a llevar a ninguna parte, te lo prometo. Mamá va a arreglar esto. Besé su frente y le sequé las lágrimas con mis pulgares. Me levanté y enfrenté a la doctora. Mi hija se hizo esto a sí misma. Tiene un historial de acusaciones falsas contra miembros de la familia. Me acusó de abuso. ¿Acusó a mi hermano? Mi hijo es inocente y pelearé con quien sea que intente quitármelo. La doctora cruzó los brazos. Señora Campos, entiendo que esto es difícil de escuchar, pero tengo el deber de proteger a ambos niños. Su hija tiene una herida seria, y su hijo. La corté. Mi hijo es la víctima aquí, no Julia. Cuando entré a esa habitación, Beto estaba al otro lado del cuarto en la esquina, no había sangre en sus manos ni en su ropa, las tijeras estaban en el piso junto a Julia. Mi hija se hizo esto y lo culpó porque eso es lo que hace. Miente, lastima a la gente. Ya ha destruido múltiples vidas y trató de agregar a su hermanito a la lista esta noche. Así que no va a mandar a Beto a ningún lado. Puede llamar al DIF, puede llamar a quien quiera, pero mi hijo viene a casa conmigo. La doctora pareció insegura por primera vez. Detrás de ella, Julia observaba desde la cama del hospital. Cuando nadie más estaba mirando, inclinó la cabeza hacia mí y articuló 3 palabras. Siempre gano. Después del hospital supe que no podía manejar esto sola. Ella trató de destruirnos a todos sin parpadear. Necesitaba a alguien que pudiera ver lo que yo estaba viendo. Alguien que me creyera cuando decía que mi hija no solo tenía problemas, era peligrosa. Encontré a una terapeuta que se especializaba en niños como Julia. Y por primera vez en meses me permití tener esperanza de nuevo. Ese fue mi error. La noche después del hospital, Juan y yo nos sentamos en la mesa de la cocina después de que los niños se durmieron. Me miró con ojos cansados y dijo algo que había estado esperando escuchar por meses. Te creo, Susana. Sobre Julia, sobre todo. Vi la cara de Beto en ese hospital. Ese niño no lastimó a nadie. Casi empecé a llorar ahí mismo. Está empeorando, Juan, no sé cómo detenerla. Juan se frotó la cara con ambas manos. Necesitamos ayuda, ayuda real, no esos terapeutas que solo asienten y le preguntan sobre sus sentimientos. Alguien que realmente sepa cómo lidiar con niños como estos. ¿Niños como qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Niños que mienten como respiran, que lastiman a la gente a propósito. Me miró y pude ver cuánto le costaba decir la siguiente parte. Niños que tal vez no tengan arreglo. Pasamos la siguiente semana llamando a cada especialista que pudimos encontrar. La mayoría tenían listas de espera hasta el próximo año. Algunos escucharon lo que Julia había hecho y dijeron que su caso era demasiado severo para ellos. Uno de hecho nos dijo que probablemente estábamos exagerando porque los niños realmente no actúan así. Juan tuvo que quitarme el teléfono antes de que dijera algo de lo que me arrepentiría. Entonces encontramos a la doctora Cárdenas. Ella había estado trabajando con niños problemáticos por más de 20 años. Sabía todo sobre niños que manipulan y mienten sin sentirse mal al respecto. Incluso había testificado en casos judiciales sobre menores que mostraban señales tempranas de problemas de conducta serios. Llamé a su consultorio esperando otra lista de espera u otro no. En cambio, su asistente me pasó de inmediato y la doctora Cárdenas contestó al segundo tono. Señora Campos, escuché sobre su situación por un colega. Cuénteme sobre Julia. Así que lo hice.
Hablé por casi una hora seguida y ella no me interrumpió ni una vez. Cuando finalmente me detuve, se quedó callada por un segundo y luego dijo: «Tráigala mañana, quiero conocerla yo misma». Su consultorio me sorprendió. No había colores brillantes ni animales de peluche ni pósters tontos como los otros terapeutas, solo paredes sencillas, sillas regulares y un escritorio cubierto de archivos. La doctora Cárdenas era una mujer pequeña de unos 50 años con pelo gris y lentes. Parecía que podía ser la abuela de cualquiera, pero cuando me miró sentí que podía ver a través de mí. «Voy a ser directa con usted», dijo antes de la primera sesión. «Los niños como Julia son muy buenos engañando a los adultos, saben exactamente qué decir para obtener lo que quieren. He estado haciendo esto por 20 años y me han engañado antes, así que me voy a tomar mi tiempo con ella. Y necesito que me diga todo lo que pasa en casa, incluso las cosas que la hacen ver mal, especialmente esas cosas. ¿Puede hacer eso?». Asentí. En ese punto habría aceptado cualquier cosa. La primera sesión de Julia no salió bien. Me senté en la sala de espera escuchando voces ahogadas a través de la pared. Cuando la puerta finalmente se abrió, Julia salió pareciendo irritada y la doctora Cárdenas parecía estar pensando mucho en algo. Pasó la hora entera tratando de descifrarme. La doctora Cárdenas me dijo en voz baja mientras Julia hojeaba revistas al otro lado de la sala: «¿Está probando para ver qué tipo de terapeuta soy? ¿Qué enfoque podría funcionar conmigo? ¿Es muy inteligente? Esto va a tomar un tiempo». La segunda sesión fue aún más difícil. Julia salió con lágrimas corriendo por su cara diciendo que la doctora Cárdenas era horrible y que se rehusaba a volver nunca más. Todo en mí quería ceder, sacarla, encontrar a alguien más fácil, pero la doctora Cárdenas me había advertido sobre esto. «Cuando se dé cuenta de que no puede controlarme, tratará de usarla a usted para escapar de la terapia. No puede dejarla». Así que le dije a Julia que iba a regresar, le gustara o no. Me gritó en el estacionamiento por casi media hora mientras otros padres miraban. Yo solo me quedé parada esperando a que se le acabara la energía. Algo cambió durante la tercera sesión. La doctora Cárdenas me pidió que entrara a su oficina mientras Julia esperaba afuera pareciendo enojada. «Se equivocó hoy», dijo la doctora Cárdenas, y había algo casi emocionado en su voz. Le pregunté sobre una de sus mentiras y empezó a darme su respuesta ensayada de siempre, pero luego se detuvo a la mitad, me miró directamente y dijo: «No vas a caer de todos modos, así que ¿para qué me molesto?». Esa es la primera cosa honesta que me ha dicho. ¿Eso es algo bueno? Significa que sus juegos usuales no están funcionando. Se está frustrando y la gente frustrada comete errores, así es como empezamos a progresar. Las siguientes semanas Julia fue diferente. Estaba callada después de sus sesiones, menos teatral, dejó de decirme lo horrible que era la doctora Cárdenas y empezó a irse directo a su cuarto sin decir nada. Una noche en la cena bajó su tenedor y me miró. La doctora Cárdenas me preguntó por qué le dije a todos que me pegabas. Me hizo pensar de verdad en eso, no solo inventar una excusa. Dejé de masticar. «¿Qué dijiste?». Julia movió su comida por el plato. «Dije que no sé, y lo dije en serio. Realmente no sé por qué lo hice. Era solo algo que podía hacer, así que lo hice». No fue una disculpa, ni siquiera admitió realmente que estaba mal. Pero fue la primera vez que Julia reconoció una mentira sin tratar de culpar a alguien más. No supe cómo responder, así que solo asentí y terminamos de comer en silencio. Después de un mes, la doctora Cárdenas empezó a meterme en las sesiones con Julia. La primera fue dolorosa. Julia cruzó los brazos y miró a la pared mientras la doctora Cárdenas trataba de hacerla hablar. Pero para la tercera sesión familiar algo era diferente. Julia estaba participando de verdad. En un momento la doctora le preguntó cómo se sintió cuando el DIF apareció en nuestra casa y Julia dijo: «Poderosa». Como si pudiera hacer que las cosas pasaran solo diciendo palabras. Luego hizo una pausa. «Pero el sentimiento se fue muy rápido, entonces necesité hacer algo más grande para recuperarlo». La doctora Cárdenas asintió. «Eso se llama rendimientos decrecientes, Julia. Mientras más persigues un sentimiento, más difícil se vuelve atraparlo. Tienes que seguir haciendo cosas peores y peores para sentir lo mismo. Por eso tus mentiras siguieron volviéndose más serias». Julia se quedó callada después de eso, luego me miró y su cara estaba más suave de lo que la había visto en años. «Mamá, ¿me odias?». No estaba lista para esa pregunta. «¿Qué? No. Julia, no te odio, me asustas a veces, me haces enojar mucho, pero nunca podría odiarte». «¿Incluso después del tío Raúl? ¿Incluso después de eso?». Los ojos de Julia se pusieron brillosos, no las lágrimas falsas que podía encender cuando quisiera, lágrimas reales que estaba luchando por contener. «No entiendo por qué le hice eso, el tío Raúl era bueno conmigo, no sé por qué quise hacerlo llorar». La doctora Cárdenas se inclinó hacia adelante en su silla. «Ese es un gran paso, Julia. Darse cuenta de que no entiendes tu propio comportamiento es donde empieza el cambio». 2 meses después, Julia se disculpó con Beto. No estaba tratando de escuchar, pero estaba pasando por su cuarto y oí su nombre. «Beto, perdón por lo de las tijeras, eso estuvo muy mal, tú no hiciste nada malo». La voz de Beto era cuidadosa, cautelosa. «Tu doctora de locos te hizo decir eso». «No, o sea, sí. Dijo que debería pedir perdón. Pero no es por eso que lo estoy haciendo, de verdad me siento mal. Eres mi hermanito y traté de que te mandaran lejos». «Eso estuvo mal». Entonces Beto dijo: «Ok, gracias, supongo». No fue exactamente un momento conmovedor. Beto todavía le tenía miedo a Julia.
Y honestamente tenía todo el derecho de tenerlo. Pero el hecho de que se disculpara fue algo. Julia nunca decía perdón, nunca admitía la culpa. Algo real estaba pasando. Para el final del tercer mes, me caché creyendo que las cosas realmente podrían salir bien. Julia hacía la tarea sin que le rogaran, ayudaba a poner la mesa sin que se lo pidieran, me invitó a ver una película con ella una noche y nos sentamos juntas comiendo palomitas y riéndonos de chistes tontos en la pantalla. Por 2 horas olvidé todo lo que había hecho, se quedó dormida recargada en mi hombro y me quedé ahí llorando en silencio en la oscuridad porque extrañaba esto tanto, mi niña pequeña, tal vez estaba regresando a mí. La doctora Cárdenas llamó después de su sesión esa semana. Sonaba cautelosa pero esperanzada. Está haciendo un progreso real, Susana. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pero estoy viendo un cambio genuino en cómo responde a las cosas. Está empezando a conectar sus acciones con las consecuencias de una manera que no podía antes. Cree que realmente está mejorando. Necesitaba escuchar las palabras en voz alta. Creo que está aprendiendo. El tiempo dirá si se mantiene, pero sí, tengo esperanza. Dejé que esa palabra se hundiera en mí después de colgar. Esperanza. No había sentido eso en tanto tiempo que casi olvidé cómo era. Tal vez Julia no se convertiría en el monstruo en el que temía que se estuviera convirtiendo. Tal vez la doctora Cárdenas había encontrado una forma de llegar a ella. Tal vez podíamos sanar. Ese fin de semana fuimos al zoológico como familia para celebrar. Fue la primera salida real desde que todo se desmoronó, que no se sentía como si estuviera esperando a que explotara una bomba. Julia sostuvo la mano de Beto cuando caminaron por la exhibición de serpientes porque él estaba nervioso. Le dio la mitad de su algodón de azúcar sin que él se lo pidiera, se rió de los pingüinos y tomó fotos tontas y actuó como una niña normal de 10 años. Cuando llegamos a casa, me abrazó fuerte y dijo, «Gracias, mamá. Fue el mejor día». La abracé y respiré el olor de su shampoo y me permití pensar que así era como se suponía que debía ser. Esta es quien mi hija siempre estuvo destinada a ser. La doctora Cárdenas la estaba reconstruyendo, íbamos a lograrlo, entonces la escuela llamó. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono se iluminó con el número de la escuela. Mi primer pensamiento fue completamente calmado. Tal vez Julia olvidó su lonche o necesitaba venir a casa temprano. Así de relajada me había permitido estar. Así de convencida estaba de que las cosas habían cambiado. Señora Campos, habla el director Núñez, Julia está en problemas otra vez, por favor venga de inmediato. No me permití perder la esperanza de que mi hija hubiera cambiado, me seguí diciendo que podía hacer cualquier cosa, se peleó o copió en un examen o algo menor se exageró. No quería permitirme creer que había hecho otra acusación seria que arruinaría la vida de alguien. Pero muy en el fondo, en un lugar que había estado tratando de ignorar por 3 meses, una voz estaba gritando. ¿Sabes exactamente lo que hizo? El director Núñez me llevó a una sala de conferencias donde esperaban 2 extraños. Una mujer y un hombre de traje que dijo que era del distrito. Julia no estaba ahí, tampoco Juan. Solo yo enfrentando a 3 personas que ya parecían haber tomado una decisión sobre algo. Por favor, siéntese, señora Campos, dijo el director Núñez. Ellos son Patricia y Ramón. Necesitan decirle algo. Ella parecía estar escogiendo sus palabras cuidadosamente. Pero yo estaba tan harta, suspiré. Solo díganme, ¿qué hizo ahora? Las cejas de la mujer se dispararon. Disculpe. ¿Qué hizo ella? Señora Campos, su hija vino a mí esta mañana temblando y llorando, me dijo que su terapeuta, la doctora Cárdenas, la ha estado tocando durante sus sesiones privadas por los últimos 2 meses. No agarré la mesa esta vez, solo me reí. Una risa real, el tipo que sale cuando algo es tan ridículo que tu cuerpo no sabe cómo más responder. No, absolutamente no. La doctora Cárdenas es la única razón por la que Julia ha progresado. Mi hija está mintiendo. La cara de Patricia se endureció. ¿Su hija está mintiendo? Su hija de 10 años vino a mí hiperventilando y me dijo que una mujer adulta la ha estado lastimando y su primera reacción es llamarla mentirosa. Porque eso es lo que hace. Ella miente. Ha estado mintiendo sobre la gente por meses. Le dijo a la gente que yo le pegaba, llamó al 911 y dijo que mi hermano la estaba tocando, se lastimó con unas tijeras y culpó a su hermano de 8 años. Así que sí, mi primera reacción cuando mi hija acusa a alguien de algo horrible es que está mintiendo porque nunca ha dicho la verdad. Ramón se inclinó hacia adelante. Señora Campos, la escucho listar múltiples acusaciones serias que su hija ha hecho. Se le ha ocurrido que tal vez su hija ha sido víctima múltiples veces y usted ha fallado en protegerla. Sentí como si me hubiera abofeteado. ¿Qué? Acaban de decirme que acusó a mí, a mi hermano y ahora a su terapeuta, 3 personas diferentes, 3 situaciones diferentes, y su respuesta cada vez ha sido llamarla mentirosa. Sacudió la cabeza. He visto esto antes. Familiares que se rehúsan a creer a los niños porque la verdad es demasiado incómoda. Eso no es lo que está pasando aquí. Ustedes no entienden. Ella admitió haber mentido sobre mi hermano, me dijo en mi cara que ella. Patricia me cortó. Señora Campos, los niños que han sido abusados a menudo cambian sus historias porque tienen miedo o son presionados por familiares para retractarse. El hecho de que ella admitiera mentir no significa que realmente estuviera mintiendo. Podría significar que alguien, usted, la hizo sentir que tenía que proteger a su abusador. Me levanté tan rápido que mi silla voló hacia atrás y golpeó la pared. ¿Hablan en serio? ¿Realmente están sentados ahí diciéndome que mi hermano abusó de mi hija? ¿Que he estado dejando que la gente la lastime? Ustedes no saben nada, conocieron a mi hija una vez y creen que saben más que yo.
Sé cómo se ve una niña asustada, dijo Patricia fríamente. Y sé cómo se ve una madre en negación. Estoy viendo a una ahora mismo. No estoy en negación, mi hija es una manipuladora. El director Núñez levantó ambas manos. Señora Campos, necesita calmarse. No me diga que me calme. Están a punto de arruinar la vida de una mujer inocente porque mi hija sabe exactamente cómo hacer que la gente le crea. Ha estado practicando por meses. Sabe que si llora lo suficientemente fuerte y tiembla lo suficiente, todos se pondrán de su lado y yo me veré loca por decir lo contrario, que es exactamente lo que está pasando ahora. El hombre del distrito se levantó. Señora Campos, la doctora Cárdenas ya ha sido suspendida pendiente de investigación. La policía y el consejo de licencias han sido notificados. Esto está pasando, la apoye usted o no. Hizo una pausa y me miró con algo cercano al asco. Siento pena por Julia. Cada niño merece una madre que le crea. Quería tirar algo, quería gritar hasta que mi garganta sangrara, quería agarrar a este hombre por su estúpida corbata y sacudirlo hasta que entendiera, pero sabía cómo se vería eso. Mamá loca, mamá violenta, mamá que probablemente sí golpeaba a su hija. ¿Dónde está? Mi voz salió como vidrio roto. En mi oficina, dijo Patricia. Quería esperar en algún lugar donde se sintiera segura. Lejos de usted. Salí sin decir otra palabra. Me gritaron algo pero no pude oírlo sobre la sangre golpeando en mis oídos. Bajé el pasillo, pasé los casilleros, pasé a niños que se le quedaban viendo a la señora loca caminando rápido por su escuela. Empujé la puerta de la oficina del consejero tan fuerte que golpeó contra la pared. Julia estaba sentada junto a la ventana, ojos rojos, cara mojada, pañuelo retorcido en sus manos. Levantó la vista cuando entré y todo su cuerpo pareció encogerse. Mamá, lo siento mucho, sé que te cae muy bien la doctora Cárdenas, no quería decir nada pero ella seguía haciendo cosas y no sabía qué hacer. Cerré la puerta, caminé y me puse de rodillas para estar cara a cara. Podía ver a Patricia corriendo por el pasillo hacia nosotras a través de la ventana, pero no me importó. Destruiste a la única persona que realmente te estaba ayudando, dije lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar, porque se estaba acercando demasiado. Porque realmente estaba empezando a descubrirte. El llanto de Julia disminuyó. Su cara cambió. Como ver a alguien quitarse una máscara de Halloween. La niña asustada se derritió. Y algo más me miró de vuelta. Calma, frialdad, satisfacción. Ella creyó que era tan lista, susurró Julia. Pensó que podía arreglarme. Nadie puede arreglarme, mamá, no quiero ser arreglada. Luego miró más allá de mí a Patricia que estaba casi en la puerta y su cara se arrugó de nuevo en terror. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas y su voz salió aguda y asustada. Mami, deja de gritarme. Dije la verdad. ¿Por qué siempre eres tan mala conmigo? Patricia irrumpió y se puso entre nosotras. Es suficiente, señora Campos. Aléjese de ella ahora mismo. Miré a Julia sobre el hombro de Patricia. Mi hija me devolvió la mirada con lágrimas corriendo por su cara, el pecho agitado, luciendo exactamente como una niña que acababa de ser aterrorizada por su propia madre. Pero por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos y lo vi, la verdadera Julia debajo, sonriendo. Articuló 3 palabras. Siempre gano. La doctora Cárdenas me llamó esa noche desde un número bloqueado. Su voz estaba destrozada y ronca como si hubiera estado llorando por horas. Susana, necesito que sepa que nunca toqué a Julia, ni una vez, nunca. Tengo grabaciones, notas, documentación de cada sesión, pero no importa, la gente ya tomó su decisión. Sé que no es verdad, le dije. Sé que está mintiendo. Traté de explicar, pero no escucharon. Nunca lo hacen. Ella se rió, pero no había nada gracioso en ello. 20 años ayudando a niños como ella, investigación, casos en la corte, artículos publicados. Todo se fue porque una niña de 10 años decidió que yo estaba estorbando en su camino. Debí haberle advertido más, debí haber. Me advirtió bastante, sabía los riesgos al entrar. He lidiado con niños manipuladores antes. Pensé que podía manejarlo. Una larga pausa, cuando habló de nuevo su voz se quebró. Ella es diferente, Susana. Nunca he conocido a una niña como Julia. No miente porque quiere atención o porque no puede evitarlo. Miente porque disfruta ver todo arder. Tiene 10 años. Eso me aterroriza. No dije nada porque, ¿qué había que decir? Yo había estado viviendo con ese terror por meses. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente. Peleo. Trato de limpiar mi nombre. Espero que quede algo de mi carrera cuando termine. La escuché tomar una respiración temblorosa. Pero incluso si soy absuelta completamente, siempre habrá gente que sospeche. Su hija garantizó eso. Colgamos y me senté sola en mi cocina por mucho tiempo. Julia estaba arriba en su cuarto, tarea probablemente. Beto estaba durmiendo en casa de mi mamá, porque no podía arriesgarme a tenerlo aquí ahora. La casa se sentía demasiado callada, demasiado quieta, solo el sonido ocasional de los pasos de Julia arriba de mí caminando de un lado a otro. Pasó 3 meses engañando a todos, incluyéndome a mí, estudiando a la doctora Cárdenas, aprendiendo qué la hacía funcionar, ganando confianza, interpretando el papel de una niña en recuperación. Todo fue una actuación, todo llevando a este momento, y yo me tragué cada segundo, bajé mi guardia completamente, me permití creer que mi hija estaba cambiando. Julia bajó alrededor de las 9 por un vaso de agua. Se detuvo junto a donde yo estaba sentada en la cocina en penumbra y descansó su mano en mi hombro. Siento mucho que hoy fuera tan difícil, mamá. Sé que confiabas en la doctora.
Cárdenas. Debe sentirse horrible descubrir lo que ella realmente era. No pude mirarla, no pude hablar, no pude moverme. Julia le dio a mi hombro un apretón suave. Pero no te preocupes. Encontraremos otro terapeuta. Uno mejor esta vez. Alguien que realmente quiera ayudarme a mejorar. Se dirigió de vuelta arriba tarareando algo en voz baja. Una melodía que no reconocí, alegre, ligera. Escuché sus pasos desvanecerse y entendí finalmente que no tenía a dónde más acudir. Cada persona que trató de ayudar se había ido. Cada persona que podría haberme creído había sido eliminada una por una. Mi hija había removido sistemáticamente cada posible amenaza para ella, y en algún lugar arriba de mí estaba celebrando otra victoria mientras yo me sentaba en la oscuridad preguntándome qué destruiría después. Empecé a prestar más atención después de eso. A la forma en que Julia usaba mi laptop cuando pensaba que no estaba mirando, a los cuadernos que mantenía escondidos bajo su colchón, y a la forma en que miraba a Juan, a veces, cuando él no estaba prestando atención. Algo era diferente ahora. Antes había estado reaccionando a las cosas, mintiendo cuando las oportunidades surgían naturalmente. Pero esto se sentía planeado y calculado, como si estuviera estudiando para un examen que nadie más sabía que venía. No sabía para qué se estaba preparando todavía, pero sabía que tenía que prepararme para lo que fuera que me fuera a lanzar. La mañana después de que la doctora Cárdenas llamó, Julia bajó a desayunar como si nada hubiera pasado, se sirvió un tazón de cereal y se sentó frente a mí en la mesa. «Buenos días, mamá, ¿dormiste bien?» No contesté. Solo miré mi café. Julia intentó de nuevo. «Estaba pensando que tal vez podríamos ir al centro comercial este fin de semana. ¿Solo tú y yo? No hemos hecho eso en un buen tiempo. Todavía nada de mí». La cara de Julia cayó en algo que parecía dolor. «Mamá, ¿estás enojada conmigo? No me estás hablando». Su voz se hizo pequeña y temblorosa. La miré y vi la actuación sucediendo en tiempo real. Los ojos tristes, el labio haciendo puchero, la hija preocupada por su madre. Nada de eso era real, pero era tan buena en ello que por un segundo casi me sentí mal por ignorarla. Casi. «Estoy bien, Julia, termina tu desayuno o perderás el camión». Me observó por otro momento como si estuviera tratando de descifrar qué estaba pensando, luego se encogió de hombros y volvió a comer. Cuando se fue a la escuela gritó, «Te quiero, mamá», desde la puerta principal. No se lo dije de vuelta. Esperé hasta que el camión dio la vuelta en la esquina, luego subí a su cuarto y empecé a buscar pistas. Empecé con los cajones de su cómoda y no encontré nada. Revisé bajo su colchón y no encontré nada. Busqué en su closet y su mochila y su escritorio y salí con las manos vacías cada vez. O era muy buena cubriendo sus huellas o no estaba planeando nada más. Estaba a punto de rendirme cuando noté que una de las tablas del piso cerca de su closet se veía ligeramente diferente a las otras. La madera era del mismo color, pero los bordes estaban desgastados como si algo la hubiera estado levantando una y otra vez. Me puse de rodillas y metí mis dedos bajo el borde, la tabla se levantó fácilmente. Debajo había un cuaderno de espiral con una cubierta morada y el nombre de Julia escrito al frente con pluma de brillitos. Mis manos temblaban cuando lo abrí. La primera página tenía un título escrito con letra cuidadosa. Cosas que aprendí. Debajo había una lista numerada. Llorar funciona mejor con mujeres que con hombres. Temblar hace que la gente te crea más rápido. Agrega detalles pero no demasiados o se te olvidan. Escoge gente que le caiga bien a todos para que duela más cuando caigan. Nunca admitas nada incluso si saben que estás mintiendo. Pasé la página y encontré algo peor. Una tabla con columnas etiquetadas. ¿Quién? ¿Qué dije? ¿Quién me creyó? Y calificación. La primera fila decía mamá y ella me pega y maestra señora del DIF director y 7 de 10 no pegó pero llamó la atención. La segunda fila decía tío Raúl y listaba todo de lo que lo había acusado con un detalle que no quiero repetir. La calificación era 10 de 10. Novia se fue. Trabajo perdido. Todos lo odian ahora. La tercera fila era sobre la acusación de las sustancias. La cuarta era sobre Beto y las tijeras. La quinta era la doctora Cárdenas. Ella estaba llevando la cuenta. Mi hija estaba literalmente llevando la cuenta de cuántas vidas había arruinado y calificándolas como reseñas de películas. Quería vomitar, quería gritar, quería tomar este cuaderno y restregárselo en la cara a cada persona que alguna vez me miró como si estuviera loca por no creerle a mi propia hija. Pero seguí pasando páginas porque necesitaba ver qué tan profundo iba esto. La siguiente sección era diferente. No era un registro de cosas que ya había hecho, era un plan para algo que no había hecho todavía. En la parte superior de la página había escrito papá con un corazón al lado. Debajo había notas en su letra cuidadosa, decir que me encierra en el sótano cuando me porto mal. Decir que no hay luz y está frío y tengo que quedarme ahí por horas. Decir que me dijo que no le dijera a nadie o se pondría peor. Llorar mucho. Temblar. No mirarlo cuando lo diga. Mejor momento, cuando mamá esté en el trabajo para que no pueda defenderlo. Al final de la página había una fecha circulada en marcador rojo. 3 días a partir de ahora. Me senté en el piso de la recámara de mi hija sosteniendo ese cuaderno y sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi hija iba a acusar a su propio padre de encerrarla en nuestro sótano. Iba a destruir a la última persona en esta familia que todavía me creía. Y lo tenía programado como una cita con el dentista. Necesitaba más evidencia.
La laptop de Julia estaba en su escritorio. La abrí y revisé el historial del navegador que estaba mayormente borrado, pero se le habían pasado algunas cosas. Un sitio web sobre señales de que tu hijo está siendo aprisionado en casa. Un artículo llamado ¿Qué pasa cuando el DIF se entera de abuso infantil? Una publicación en un foro preguntando ¿cuánto tiempo van los padres a la cárcel por encerrar niños en cuartos? Había estado investigando y estudiando y asegurándose de que su historia resistiera cualquier pregunta que la gente hiciera. Escuché la puerta principal abrirse abajo. La voz de Juan llamó hacia arriba. Susana, ¿estás en casa? Olvidé el cargador de mi laptop. Agarré el cuaderno de Julia y lo metí en mi blusa. Cerré su laptop, me levanté demasiado rápido y tuve que agarrarme de la pared para no caerme. Acá arriba. Mi voz salió mal. Demasiado aguda, demasiado tensa. Juan apareció en la puerta y me miró parada en medio del cuarto de Julia. ¿Qué estás haciendo? Saqué el cuaderno y lo sostuve en alto. Tenemos que hablar ahora mismo antes de que ella llegue de la escuela. Su cara pasó de confundida a preocupada. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Nuestra hija está planeando acusarte de encerrarla en el sótano. Tiene una fecha escogida. Tiene un guión escrito. Ha estado investigando qué les pasa a los padres que son atrapados. Empujé el cuaderno en sus manos. Léelo. Lee todo. Y luego ayúdame a averiguar cómo detenerla antes de que te destruya a ti también. Juan leyó cada página 2 veces. Cuando terminó me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No miedo. No tristeza. Rabia. El tipo de rabia que no quema caliente, sino que se sienta fría y callada hasta que encuentra un objetivo. No va a tener la oportunidad, dijo, vamos a terminar con esto. No pregunté a qué se refería porque ya lo sabía. Habíamos terminado de jugar a la defensiva y esperar a que Julia atacara. Esta vez íbamos a atacar nosotros primero. Manejamos a la estación de policía después de que Juan terminó de leer. Teníamos su cuaderno y su laptop con nosotros. Ninguno de los dos dijo nada en el camino. No quedaba nada que decir. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer y ambos sabíamos lo que nos podría costar. Cuando llegamos a la estación, caminé hacia el primer oficial disponible y dije, necesito reportar a mi hija por hacer acusaciones falsas contra múltiples personas, tengo evidencia. El oficial me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Quiere reportar a su propia hija? Le conté todo lo que pasó hasta este punto y le mostré su laptop. El oficial intercambió una mirada con otro oficial cercano. Sabía lo que esa mirada significaba. Pensaban que estaba loca. Otra madre en negación tratando de encubrir abuso culpando a la víctima. Por favor, dijo Juan. Su voz era firme pero podía escuchar la tensión debajo. Solo mire lo que trajimos. 5 minutos. Es todo lo que pedimos. Algo en el tono de Juan debió haber funcionado porque el oficial asintió lentamente. Muy bien, esperen aquí, voy a traer a un detective. 15 minutos después estábamos sentados en un cuarto pequeño con paredes beige y una mesa que había visto días mejores. La detective Soto era una mujer en sus 40 con cabello gris corto y lentes de lectura empujados hacia arriba en su cabeza. No nos dio la mano ni sonrió ni trató de hacernos sentir cómodos, solo se sentó frente a nosotros y dijo, enséñenme lo que tienen. Abrí el cuaderno de Julia en la primera página y lo deslicé por la mesa. La detective Soto bajó sus lentes y empezó a leer. Después de 2 minutos levantó la vista hacia mí. Su hija escribió esto. Sí, y se pone peor. Pasó la página y encontró la tabla. Vi sus ojos moverse a través de las columnas. ¿Quién? ¿Qué dije? ¿Quién me creyó? Calificación. Su expresión no cambió pero su mandíbula se tensó solo un poco. La detective Soto siguió pasando páginas, encontró la sección sobre Juan, la leyó 2 veces, miró la fecha circulada en rojo. Esto es en 3 días. Por eso estamos aquí hoy, dijo Juan. No vamos a esperar a que lo haga. Y la laptop. La abrí y le mostré el historial del navegador. Después de mirar cuidadosamente, la detective Soto escribió algo en su libreta. ¿Qué edad tiene su hija? 10. ¿Y estas otras acusaciones que hizo? Todas fueron investigadas. El DIF vino a nuestra casa 3 veces. Mi hermano fue interrogado por 8 horas. Su terapeuta perdió su licencia y su carrera. Me incliné hacia adelante. Cada acusación se desmoronó eventualmente porque Julia no pudo mantener su historia recta. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. A nadie le importa si eres inocente una vez que has sido acusado, la acusación es el castigo. La detective Soto cerró el cuaderno y se recargó en su silla. Señora Campos, he estado haciendo esto por 22 años. He visto muchos niños que mienten. He visto muchos padres que piensan que sus hijos están mintiendo cuando en realidad están diciendo la verdad. Tocó el cuaderno. Nunca he visto nada como esto. Esta no es una niña que miente para salir de problemas, esto es algo completamente diferente. La doctora Cárdenas había dicho lo mismo. Entonces nos cree. Creo que este cuaderno existe y creo que su hija lo escribió. Eso es suficiente para mí para proceder. Se levantó. Voy a hacer unas llamadas. Hay un proceso para situaciones como esta. Va a involucrar a la corte familiar y probablemente una evaluación psicológica. No va a ser rápido y no va a ser fácil, pero si lo que me están diciendo es verdad, entonces su hija necesita ayuda que ustedes no pueden darle en casa. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Recibimos la llamada el jueves por la mañana, audiencia de emergencia programada para el viernes a las 9. Una psicóloga forense llamada doctora
Lara había revisado el cuaderno de Julia y el historial de la laptop y había presentado un reporte preliminar. La jueza quería entrevistar a Julia por separado. Nos dijeron que lleváramos a Julia al juzgado y no discutiéramos la audiencia con ella de antemano. Esa noche apenas dormí. Seguía repasando escenarios en mi cabeza. ¿Qué tal si Julia encantaba a la jueza de la forma en que encantó a todos los demás? ¿Qué tal si decidían que nosotros éramos el problema y se ponían de su lado? ¿Qué tal si todo esto salía mal y perdíamos a nuestros 2 hijos? Juan me abrazó en la oscuridad y me dijo que todo iba a estar bien, pero podía sentir su corazón acelerado contra mi espalda. Él estaba igual de asustado que yo. El viernes por la mañana Julia estaba confundida cuando le dijimos que se vistiera para la corte. ¿Por qué tengo que ir? No hice nada malo. Solo vístete, Julia. Pero tengo examen de matemáticas hoy. Mi maestra se va a enojar si falto. Vístete, ahora. Algo cambió en su cara, sospecha tal vez. O cálculo. Estaba tratando de descifrar qué sabíamos y en cuántos problemas estaba. ¿Es por lo de la doctora Cárdenas? Porque ya le dije a todos lo que pasó, no sé por qué tengo que seguir hablando de eso. Juan dio un paso adelante. Julia, vístete. No me hagas pedirlo otra vez. Ella lo miró por un largo momento. Sus ojos se entrecerraron, pero subió las escaleras. Cuando bajó traía puesto un vestido rosa con flores y su pelo estaba cepillado, pulcro y brillante. Parecía la niña más dulce del mundo, parecía una mosquita muerta. Se veía exactamente como quería que la jueza la viera. El juzgado estaba frío y olía a papel viejo y limpiador de pisos. Nos sentamos en una banca de madera afuera de la sala mientras abogados pasaban hablando en voz baja. Julia se sentó entre Juan y yo balanceando sus piernas hacia adelante y atrás como si esto fuera una excursión divertida en lugar del día que decidiría su futuro. La doctora. Lara salió a hablar con nosotros antes de que la audiencia empezara. Era una mujer pequeña con ojos amables y una voz calmada que me hizo querer confiar en ella inmediatamente. He revisado todo lo que presentaron. El cuaderno. El historial de búsqueda. También hablé con la doctora Cárdenas por teléfono ayer. La doctora Cárdenas habló con usted. Quería ayudar, me contó sobre sus sesiones con Julia, la forma en que Julia pasó 3 meses fingiendo progresar solo para ganar confianza antes de destruirla. La doctora Lara miró a Julia que estaba mirando fijamente una pintura en la pared fingiendo no escuchar. Su hija muestra patrones consistentes con rasgos de insensibilidad emocional. Es raro en niños tan pequeños. No significa que sea malvada o no tenga remedio, pero sí significa que necesita atención especial que va más allá de la terapia tradicional. ¿Qué significa eso para hoy? Significa que le voy a decir a la jueza lo que encontré, el resto depende de ella. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Solo el estrado de la jueza, unas mesas y algunas sillas. Sin jurado, sin audiencia, solo nosotros y Julia y nuestro abogado y la doctora, Lara y una mujer del DIF que parecía que preferiría estar en cualquier otro lado. La jueza Pérez era una mujer en sus 60s con pelo plateado y lentes y cero paciencia para tonterías. Leyó el archivo frente a ella por lo que se sintió como una eternidad. Luego levantó la vista hacia Julia. Jovencita, te voy a hacer algunas preguntas y necesito que me digas la verdad, ¿entiendes? Julia asintió con ojos grandes y serios. Sí, señora. ¿Escribiste este cuaderno? ¿Qué cuaderno? La jueza Pérez lo sostuvo en alto. La cara de Julia se puso pálida por solo un segundo antes de recuperarse. Ese es mi diario, no se supone que leas el diario de alguien, eso es privado, escribiste lo que hay adentro. Julia me miró y vi el enojo destellar en sus ojos, enojo real, la primera emoción genuina que había visto de ella en meses. ¿Mamá te dio mi diario? Eso es muy malo, no puedo creer que me harías eso. Julia, dijo la jueza firmemente, contesta mi pregunta. ¿Escribiste lo que hay dentro de este cuaderno? No me acuerdo qué escribí, fue hace mucho tiempo, tiene fecha de hace 3 semanas. Las piernas de Julia empezaron a rebotar. Bueno, escribo muchas cosas, no me acuerdo de todo. Escribiste que acusaste a tu tío de tocarte y lo calificaste 10 de 10 porque arruinó su vida. ¿Recuerdas eso? Eso no fue lo que pasó. El tío Raúl de verdad me lastimó. Dije la verdad sobre él. Entonces, ¿por qué lo calificaste? ¿Por qué escribiste que su novia dejándolo y él perdiendo su trabajo lo hacían una mentira exitosa? La cara de Julia se estaba poniendo roja. Yo no escribí eso. Alguien más debió haberlo escrito. Tal vez mi mamá lo escribió para hacerme ver mal. Ella siempre trata de hacerme ver mal. La jueza hizo una nota. ¿Y la doctora Cárdenas? Realmente te tocó inapropiadamente. Sí lo hizo, no estoy mintiendo. Tu cuaderno dice que planeas acusarla porque se estaba acercando demasiado a descubrirte. Esas son tus palabras, Julia, en tu letra. Esa no es mi letra. Alguien copió mi letra. Esto es falso. La voz de Julia se estaba volviendo más fuerte, su cara estaba torcida de frustración. Todos están en mi contra. Siempre le creen a los adultos sobre los niños. Eso no es justo. Julia, necesito que te calmes. No, esto es estúpido, no hice nada malo. Me señaló. Ella es la que me pega, ella es la que debería estar en problemas, no yo soy la víctima aquí. La jueza la dejó seguir por otro minuto, solo se sentó ahí observando mientras Julia perdía el control. Yo también observé y sentí algo extraño pasando en mi pecho. Alivio. Por primera vez alguien más estaba viendo lo que yo había estado viendo por meses. Alguien más estaba viendo la máscara de mi hija desmoronarse en tiempo real. Finalmente la jueza Pérez levantó la mano.
Es suficiente, Julia, por favor, siéntate. Julia se sentó, su pecho estaba agitado y su pelo estaba despeinado y sus ojos estaban salvajes. No parecía una niñita dulce ya, parecía lo que realmente era. La jueza se volvió hacia la doctora Lara, su evaluación. Julia muestra señales de un trastorno de conducta serio, miente a propósito, no se siente mal por lastimar a la gente y disfruta ver a otros sufrir por su culpa. Necesita vivir en un lugar que se especialice en ayudar a niños como ella. La terapia regular no es suficiente. Y honestamente es riesgosa porque ya ha probado que puede manipular a los terapeutas para que confíen en ella. La jueza Pérez asintió lentamente, luego me miró a mí. Señora Campos, quiero disculparme con usted en nombre de este sistema. Usted reportó el comportamiento de su hija repetidamente, le dijo al DIF, le dijo a la escuela, le dijo a la policía, y cada vez fue ignorada porque estamos entrenados para creer a los niños y no creer a los padres. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Su hija sí necesita ayuda, ayuda seria, pero usted no es la villana en esta historia. Usted es una madre que vio algo mal con su hija y luchó para conseguirle ayuda mientras todos a su alrededor la llamaban loca, eso requiere valor. No pude hablar, las lágrimas corrían por mi cara y no podía hacer que pararan. Voy a enviar a Julia a un centro de tratamiento comenzando hoy, va a ser evaluada y recibir terapia ahí. Sus padres pueden visitar pero solo con supervisión y solo cuando sus doctores digan que está bien. La jueza miró a Julia que se había quedado muy quieta. Esto no es yo castigándote. Esto es yo tratando de ayudarte. Tienes una oportunidad de mejorar. Creo que deberías tomarla. Julia miró a la jueza con una expresión que nunca había visto antes. Shock, incredulidad. Por primera vez en su vida había perdido. Sus palabras no habían funcionado. Sus lágrimas no habían funcionado. Sus acusaciones no habían funcionado. El sistema con el que había estado jugando por meses finalmente la había alcanzado. Se volvió para mirarme y me preparé para rabia o amenazas o un intento final de manipulación, pero en cambio solo se veía pequeña, confundida, como una niña que finalmente se había quedado sin trucos. Mamá, su voz era diminuta, ¿qué está pasando? Quería sentir triunfo, quería sentirme reivindicada, pero todo lo que sentía era cansancio, tristeza y vacío. Esta era mi hija, mi bebé, la niñita a la que solía mecer para dormir y leerle cuentos y amar con todo lo que tenía. Y ahora se la iban a llevar porque se había convertido en algo que yo no podía arreglar sola. Vas a recibir ayuda, Julia, ayuda real esta vez. No quiero ir, por favor no me obligues a ir, me voy a portar bien, prometo que me voy a portar bien. El oficial dio un paso adelante para escoltarla afuera. Julia agarró mi mano y se aferró fuerte. Mami, por favor, lo siento, siento todo, por favor no dejes que me lleven. Miré su cara, busqué la manipulación, el cálculo, la cosa fría y vacía que vivía detrás de sus ojos, pero todo lo que vi fue a una niña de 10 años asustada que finalmente había golpeado una pared que no podía atravesar mintiendo. Así es como te ayudo, dije en voz baja, así es como te salvo. La llevaron por una puerta lateral, miró hacia atrás una vez más antes de desaparecer. Sin palabras articuladas esta vez, sin sonrisa secreta, solo miedo. Juan puso su brazo alrededor de mí y me recargué en él y me permití llorar. Por Julia, por Raúl, por Beto, por la doctora Cárdenas. Por todo el daño que mi hija había causado y todo el daño que no podía deshacer. Pero también por mí misma, porque por primera vez en casi un año alguien me había mirado y dicho, tenías razón, siempre tuviste razón y debimos haber escuchado antes. La instalación estaba a 3 horas de distancia en un pueblo del que nunca había oído hablar. Nos dijeron que Julia estaría ahí por al menos 2 años, tal vez más dependiendo de cómo respondiera al tratamiento. 2 años de visitas supervisadas, 2 años de llamadas telefónicas monitoreadas y grabadas, 2 años de mi hija viviendo en otro lugar porque no pude mantenerla a salvo y no pude mantener a todos los demás a salvo de ella. La primera semana sin ella fue extraña. La casa estaba tranquila de una manera que no había estado en meses. Sin actuaciones, sin manipulación, sin esperar a que cayera la siguiente mentira. Solo silencio y sillas vacías y una puerta de recámara que permanecía cerrada. Beto finalmente estaba en casa también. Vino a mí en la tercera noche, se paró en la puerta de mi cuarto en su pijama sosteniendo su dinosaurio de peluche y viéndose más pequeño que sus 8 años. Mamá, Julia va a regresar a casa alguna vez. Lo jalé a la cama junto a mí y lo abracé fuerte. No sé, bebé, tal vez algún día, cuando mejore. ¿Y qué tal si no mejora? Besé la parte de arriba de su cabeza, entonces lo resolvemos juntos. Después de que se durmió, caminé por el pasillo al cuarto de Julia, todo estaba exactamente como lo dejó. Pósters en las paredes, peluches en la cama, la tabla del piso cerca del closet todavía suelta de donde saqué su cuaderno. Me senté en su cama y abrí el cajón de su buró y encontré una pila de fotos que había olvidado que estaban ahí. Julia de bebé, Julia dando sus primeros pasos, Julia en su primer día de kinder con una mochila más grande que ella y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Sostuve esas fotos y lloré por la niñita en ellas. La que creí que estaba criando. La que se convirtió en algo que no reconocí. No sé si mi hija pueda ser salvada, pero sé que salvé a todos los demás.